Entonces, tercero A, por favor, pone su asistencia. Y hoy vamos a ver, vamos a empezar con la quinta unidad, si no estoy mal, del libro. Vamos a ver. La sexta unidad del libro. Entonces, tenemos la unidad de economía y vamos a ver las crisis económicas de 1929, era ahí, y 2008. Entonces, silencien sus micrófonos, por favor, y ponen los de tercero a su asistencia. Muy bien, entonces vamos a ver los antecedentes de la crisis de 1929, ¿sí? En una recesión económica que hubo a causa de varias situaciones. Bueno, en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se había establecido como la primera potencia mundial en primer lugar, ¿verdad? De todas, la primerísima, la más fuerte. Y entonces los bancos estadounidenses crecieron mucho, porque se recuerdan que a través del Plan Marshall les dieron muchos préstamos a los países europeos. Entonces tenían suficiente dinero, suficientes fondos. ¿Y qué hacen ellos? En Estados Unidos, a sus ciudadanos empiezan a ofrecerles bonos. Estos bonos son inversiones. Quiere decir, yo voy a dar mi dinero, voy a invertir mi dinero en el banco y ellos a cambio, después de un tiempo, me van a reintegrar mi dinero con intereses. ¿Y qué voy a hacer con ese dinero? Ellos van a invertir en distintas empresas. Y es lo que también ya sabemos o se le conoce como la bolsa de valores. Entonces empiezan con dinero de los contribuyentes, de los bancos, empiezan a invertir en distintos tipos de empresas. Y las personas pues lo hacen. Antes de esto, los únicos que invertían de esta manera eran los expertos en economía, pero los bancos entonces empezaron a integrar a las personas comunes y corrientes. Los intereses de los bancos entonces empezaron a bajar, ¿verdad? Porque entonces no solo las inversiones, sino que también los créditos empiezan a elevarse. Entonces, los intereses de los bancos bajan. Ahora bien, también se da que en Wall Street empiezan a crecer la demanda y crecen los precios de las acciones también. O sea, si yo podía invertir mi dinero con $5 al principio, con el tiempo empieza a tener que invertir 20, 25, $30, $100, $1,000 por cada acción. Todo empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y entonces los que habían invertido al principio se generan también con deudas, ¿verdad? Y esto va a dar como consecuencia que se invierte demasiado en el mercado de las acciones y cualquier persona podía hacerlo. Entonces, yo podía comprar una inversión desde $5 hasta $1,000, $1,000 y $1,000. Y todo el mundo lo puede hacer. Y ahí es donde empieza a haber un problema. También surge que hay un fondo monetario en Estados Unidos que se crea y ellos liberan la economía a cualquier persona y no hay leyes que regulen esta situación. Entonces caemos que el 24 de octubre de 1929 se le llama
Todos los de tercero B ponen su nombre en el chat, por favor. ¿Vamos bien ahí? Bueno, entonces, el 24 de octubre de 1929 se le llamó el Jueves Negro de Wall Street. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a dar cuenta que la inversión en lo que habían estado haciendo perdón, vamos a acomodar aquí, de invertir en las acciones es algo que no debieron haber hecho de esa manera. Entonces, en la bolsa, en vez de que de que haya una oferta y una demanda, todos quieren vender, vender, pero no hay nadie que tenga el suficiente dinero para pagar todos los títulos, las inversiones y las acciones, dice. Entonces, como no tienen dinero, empiezan a darlo a precios más bajos. Si yo compré mi acción a $5, la termino dando en $1. Y si yo compré mi acción en $1,000, la termino dando en $100. Cosas así. Entonces empezaron a perder mucho dinero. Ese día se rumoreaba que las personas se empezaron a suicidar tirándose de los rascacielos porque sabían que habían perdido muchos la fortuna que habían invertido en las acciones. Entonces, por eso se le llamó el Jueves Negro. ¿Todos los de tercero B ya pusieron su asistencia? Muy bien. Ahora, las consecuencias de esta crisis. Los bancos quiebran porque ya no hay quien invierta en las acciones. Las personas que tenían sus ahorros en los bancos pierden todo su dinero. Muchas personas quedan sin empleo, las fábricas cierran por no tener dinero para invertir, entonces se genera más desempleo todavía. Y los demás países dependientes de Estados Unidos empiezan a resentir la crisis, principalmente Europa, porque ellos eran los que tenían el préstamo para reconstruir Europa. Entonces, en Alemania, Hitler aprovecha la ocasión para iniciar con la guerra. Cuando se ven debilitados y están tan ocupados en ver cómo van a resurgir con la economía, Hitler entonces empieza su campaña en Alemania para empezar a conquistar pues el mundo, según él, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos, hasta que se recupera en su economía a través de todos los países pequeñitos que le inyectan dinero, entonces logra unirse a la guerra y es que ya termina la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ahora, en 2008 pasó algo casi igual, como que no aprendieron de sus errores y en 1999 es creada la Ley Graham. Entonces, después de la crisis del 29, de 1929, hicieron leyes que regulaban las inversiones, las acciones, quiénes podían y quiénes no podían comprar acciones. Y en 1999, con esta ley, todas esas leyes se anulan. Además, empieza ya también la era de la globalización y el Internet. Entonces, en Internet hay mucha especulación de los valores que hay en Wall Street. Y esas especulaciones generan cierto temor y a eso se le llamó una burbuja del Internet, porque empieza a crecer y a crecer las especulaciones de cuánto puede costar una acción o no, o qué también está Wall Street o no. Y solo son rumores, pero afecta también en las compras que las personas van a hacer. En 2001 sucede el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, ¿qué pasa? La gente deja de comprar, deja de consumir y eso genera también que la economía baje. ¿Por qué dejaron de consumir? Porque obviamente quieren tener dinero líquido por si hay alguna guerra y necesitan pues comprar alimento y comprar cosas más necesarias. Entonces la gente deja de comprar pues ropa, zapatos, cosas que no son de primera necesidad
y también dejan de comprar y hacer préstamos a los bancos. Entonces eso baja el consumo y bajan los intereses en los bancos, porque entonces lo que los bancos quieren es que la gente se endeude, porque de eso sobreviven, ¿verdad? Y al bajar los intereses, las personas se dan cuenta que los intereses sobre los inmuebles y sobre las casas también descendieron. Entonces empiezan a haber muchos créditos de vivienda y surgen en inglés es CDO, que es la obligación por deuda. Esos están bajo los estatutos cuando uno firma, usted está obligado a pagar ese crédito que usted pidió. Entonces, los bancos se dan cuenta que esta cláusula del CDO les va a ayudar a generar más ingresos para ellos. Entonces, empiezan a llamar y otra vez el fondo monetario, si no estoy mal, es el que crea esta situación en donde empiezan a llamar a las personas comunes y corrientes y les dicen, si usted tiene 2 o 3 hipotecas por su casa, o sea, préstamos que ha hecho a distintos bancos y su casa es la que está para pagar esos préstamos, yo le compro esas hipotecas al contado. Y además, si usted consigue más personas que me vendan sus hipotecas, entonces yo le voy a dar una comisión por cada hipoteca que usted me consiga. Entonces las personas empiezan a vender y sucede otra vez lo de 1929. Solo los expertos vendían y hacían este tipo de negocios, pero cuando este fondo empieza a incluir a todas las demás personas y cualquiera puede ser intermediario, se empieza a salir de control la situación de las ventas de las hipotecas. Entonces empiezan a dar créditos hipotecarios a todos los clientes. Han visto así como la película esta de Sí, señor, en donde a todo mundo le tienen que decir que sí. Pues algo así pasó y que llega la gente y justo él trabaja en un banco y a todos los que llegan les da créditos sin importar si pueden pagar o no. Porque para eso cuando uno va al banco a pedir un crédito le hacen un estudio de que cuánto usted puede pagar, si está trabajando o no, si al pagar el crédito va a poder usted seguir comprando su comida y sus artículos de consumo básico. Entonces, todos esos estudios son los que hacen los bancos, pero en este tiempo no. Si usted no trabaja, no importa, le doy el crédito. Usted gana poquito, no importa, le doy el crédito. Usted vive en la calle, no importa, le doy el crédito. Y a todos los clientes que llegaban, les daban los créditos hipotecarios porque lo que ellos querían era ganar, supuestamente. Entonces, ¿qué pasa? Perdón. Empiezan a haber consecuencias. Empieza a haber una alta demanda de inmuebles. Todo el mundo quiere comprar casa. Entonces se suben los precios de las viviendas porque a más demanda, mayor el precio, ¿verdad? En vez de bajar. Empieza a haber una inflación en las tasas de interés en las hipotecas. Hay demasiada deuda y poco pago. Entonces, como las personas ya no pueden pagar sus casas, empiezan a haber embargo de viviendas. Y entonces mejor ya no compran casas. Ya la gente empieza a alquilar o se queda solo con una casa. Y entonces eso no le ayuda a los bancos porque solo tienen dinero ficticio, ¿verdad? Las personas no les están pagando y ellos liquidez monetaria no tienen, solo financiera. Con el tiempo entonces empiezan a quebrar los bancos, los inversionistas, los que compraron varias casas para luego revenderlas, empiezan a quebrar y pierden mucho dinero y nuevamente caemos a que como se cierran los bancos, quiebran los bancos y las empresas tampoco tienen cómo pagar los préstamos, empiezan a cerrar fábricas también y muchos se quedan sin empleo. Las aseguradoras que se metieron a intervenir en las compras también quiebran y entonces muchos de los países, otra vez, que dependíamos de la economía estadounidense,
están en jaque, casi al borde de la quiebra también, especialmente esta vez en 2008 sí nos afectó mucho más a Latinoamérica y Europa. Con el tiempo, estos precios también tuvieron la repercusión en el petróleo, y es que hace unos años también hubo una bajada del precio del petróleo. Mami. Entonces, eso fue lo que fue pasando. Okay. Todos los de tercero C, por favor, ponen su asistencia. Muy bien. Esa era una parte de lo que íbamos a ver hoy, las dos crisis financieras. Y ahora vamos a ver el otro. Vamos a ver. El otro tema que teníamos para hoy va de la mano con este. Y es el capitalismo global, ¿sí? O la globalización de los mercados. Este lo vamos a ver rapidito. ¿Qué es la globalización? Es pues el proceso por el cual se hayan crecientemente integradas las economías del mundo, en particular a través del comercio y los flujos financieros, pero también a través de movimientos de personas y conocimientos. Significa más interdependencia entre países. Los habitantes consumen más productos de otros, invierten en otras regiones, obtienen ganancias de estados distintos al suyo, hablan por teléfono con gente de las demás naciones, visitan otras repúblicas, saben que ellos están siendo afectados por el desarrollo económico de latitudes lejanas y cercanas y saben acerca del desarrollo en más países. Entonces, ¿por qué hablamos de la globalización y de las crisis económicas al mismo tiempo? Porque desde en la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los bloques económicos empiezan a surgir. Se recuerdan que habían alianzas entre países para combatirse entre ellos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, cuando surge el capitalismo y el comunismo, que lo estuvimos viendo tanto, empiezan a formarse bloques económicos en donde hay una interdependencia económica. Yo te doy productos, tú me vendes productos a mí, y lo que vamos a hacer es establecer tributos muy bajitos, o dependiendo de cómo nos llevemos económicamente, así va a ser el precio que manejemos. Tú me vas a pagar a mí porque yo te deje vender a ti tus productos en mi país, y yo te voy a pagar a ti porque tú me dejes vender a mí mis productos en tu país, y a eso se le llama aranceles. Entonces los aranceles fueron creados para proteger mi economía y para proteger la economía internacional. Todo esto fijado a través de tratados de libre comercio. Entonces los tratados de libre comercio son como el reglamento que se utiliza para poder comprar y vender productos internacionales. Las importaciones y las exportaciones son la base fundamental de estos bloques económicos. Entonces, por eso en la imagen aquí tenemos, si no fuera por esta interdependencia económica, posiblemente no tendríamos tantos productos. Pero como todo en esta vida, la globalización tiene ventajas y desventajas, que son las que vamos a ver en este momento. Y muchas personas creen que hay más desventajas que ventajas en la globalización. Entonces, las ventajas dentro de la economía son que hay un libre comercio de bienes y servicios a nivel mundial. También tenemos la disminución de los costos de producción, o sea, me van a venir a mí productos mucho más baratos, voy a tener más variedad. Mayor competitividad empresarial y de calidad de productos, desarrollo tecnológico que favorece los niveles y rapidez de producción.
Mayor oferta de empleo en los países en vía de desarrollo, ya que las empresas multinacionales se instalan estratégicamente en ellas porque la materia prima y la mano de obra es más económica. Entonces aquí vienen las grandes empresas a poner sus grandes empresas, valga la redundancia, como maquilas, call center, empresas de restaurantes. Y se instalan aquí no solo para ofrecer sus productos, sino para producir y poder exportar a otros países. Pero ya. Entonces, le pagan menos a las personas de que si trabajaran en sus propios países. Si las transnacionales solo tuvieran la producción en sus países, los costos serían más elevados. En cambio, en países pequeños, la moneda cambia y entonces los sueldos son más bajos y ellos generan menos inversión para ellos y mayores ganancias. Pero la desventaja de esto sería que los países desarrollados con grandes potenciales y alcances económicos sean impuestos sobre aquellos países en vías de desarrollo y de economías menores. Eso genera un gran desequilibrio económico. Esto va a generar mucha desigualdad porque los grandes países no dejan que los pequeños países crezcan con esto de la globalización. Supuestamente se abre a que hayan más empresas pequeñas, supuestamente también vamos a generar mayor inversión en el país, pero realmente se ha visto que en los países pequeños la globalización ha causado que haya más desigualdad y más pobreza desde que se firman los tratados de libre comercio. En los países desarrollados aumenta el desempleo porque las empresas multinacionales abren sedes en países en vías de desarrollo donde la mano de obra y materia prima es más económica. Entonces, también genera hacia estos mismos países grandes ciertos desequilibrios porque entonces tienen ellos que optar a trabajos en donde tengan que ser más especializados que si solo fueran mano de obra. Por ejemplo, ya no van a poder optar a ser carpintero o mecánico, sino que van a tener que optar a ser administrador de empresas o un economista muy grande. Y esos empleos suelen tener menos capacidad. Por ejemplo, para armar un carro o un mecánico voy a necesitar 5 puestos, pero para la gerencia de una empresa necesito 1 o 2 puestos. O sea, que quiere decir que 3 personas van a quedar sin empleo posiblemente. Entonces eso es la desigualdad que hay en los países grandes. Ahora, la desigualdad económica entre los ciudadanos de un país, ya que las grandes empresas tienen mayores beneficios y capacidad financiera que las de menor tamaño y poder. Agotamiento de los recursos naturales y materia prima en los procesos de producción. O sea, económicamente a los países pequeños también les va a afectar porque no solo están usando la mano de obra, sino que también están explotando los recursos naturales y la materia prima de ese país. Por ejemplo, una transnacional como McDonald's agota los recursos. Aquí en Guatemala hay varias fincas y varios lugares que se dedican al cultivo de la papa y la explotación de la papa. Entonces, esto con el tiempo va a ir deteriorando el recurso natural de los suelos y toda esa papa que se utiliza para las papas fritas de McDonald's también generan un gasto para Guatemala muchas veces en vez de generar un incremento en su economía. Y tenemos aquí otras desventajas más en cultura, en lo social y en lo político, que las pueden ver ahí, pero en su mayoría van a ser desventajas económicas y políticas las que vamos a tener, porque también estas transnacionales políticamente se adueñan muchas veces de la política
nacional de los países pequeños, así como pasó con, o sigue pasando igual, con la United Fruit durante el tiempo de la revolución. Entonces, a esta transnacional no le importó cómo fuera surgiendo la política y economía del país, sino sus intereses. Y ahora ya no solo tenemos la United Fruit, tenemos otras muchas transnacionales que están vinculadas a la política nacional, no solo de Guatemala, sino de casi todos los países de Latinoamérica, en donde los gobiernos tienen que beneficiar, en primer lugar, a estas economías transnacionales. Y por eso los empresarios están siempre detrás de que el país no pare. Si nos dimos cuenta durante la pandemia, o que todavía la tenemos, en realidad el país nunca se detuvo, nunca dejó de trabajar en muchos lugares. Lo único que paró fueron los centros comerciales y los colegios. Si nos damos cuenta, todos los demás centros de trabajo siguieron, porque los empresarios necesitan que esto siga. Bueno, ahora, ya solo nos quedan 10 minutos para trabajar y tenemos varias hojas de trabajo que no hemos hecho. Vamos a la página, por favor, 137. Esta no la hemos trabajado, la vamos a trabajar ahorita, esperemos que nos dé tiempo. Y luego nos tocaría realizar la 142 y 143, un pedacito de la 144. Como ya vimos el capitalismo global también, la 148 y 149. ¿Cómo vamos a hacer para esto? Yo les voy a grabar un video con las respuestas para que todos tengamos lo mismo y no haya aquellos de que les tenga que bajar puntos porque está mal redactado, mal escrito lo del libro. Y se los voy a poner en el portal, en donde dice la entrega del libro. Ahí ya les puse la tarea de la entrega del libro. Entonces ahí les voy a poner el video con estas páginas que les acabo de decir. La 142, 143, 144, 148 y 149. ¿Ok? Y les pongo el video ahí para que ustedes vayan contestando las preguntas. Espero hacerlo ahorita durante la tarde, subir ese video para que les sirva para contestar el libro. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, página 137. Esto es acerca de las consecuencias del conflicto armado. Dice, encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras, busca de izquierda a derecha y viceversa. Entonces tenemos las palabras libertad, respeto, Nobel, seguridad, tolerancia y paz. En la primera línea encontramos la palabra Nobel, pero está al revés. Le Bon, dice, Nobel. ¿Ya la encontraron? La encierra. En la segunda línea tenemos la palabra tolerancia. Siempre en horizontal. Estamos hablando de líneas o de filas y no de columnas. Filas. Tercera fila no hay nada. Cuarta fila tenemos la palabra respeto. En la quinta línea tenemos la palabra paz, pero está al revés, dice SAP. Paz. ¿Sí? En la sexta línea tenemos la palabra libertad. Y en la octava línea tenemos seguridad, pero está al revés. Dadirures. Seguridad. ¿Sí? Y ya no hay más palabras. Esas serían todas. Ahora en la número 2 dice, marca con una X si las consecuencias del conflicto armado interno en Guatemala son políticas, económicas, sociales o culturales. Entonces dice, abandono de tierras y pérdida de cultivos. Esa conlleva consecuencias económicas y sociales. Entonces, donde dice económico, una X, social, una X.
Desintegración familiar lleva como consecuencia sociales y culturales. Sociales y culturales. La pérdida de valores tiene consecuencias políticas, sociales y culturales. La población considera los espacios públicos únicamente como administrativos. Esa es una consecuencia política y social. Ahora número 3. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y escríbelo. Luego en tu cuaderno ejemplifica una forma de aplicarlas para solucionar algún conflicto. Lo del cuaderno no lo vamos a hacer, solo lo de las palabras. Respeto. Dice que es atención, consideración, considerar la opinión de los demás. Atención, consideración, punto y seguido, considerar la opinión de los demás. Ya todos pusieron su nombre en el chat. ¿Sí? Si hay alguno, Como dijo Miss, disculpen. en respeto, Ajá. atención, consideración, considerar la opinión de los demás. Gracias, Miss. Bueno, si hay alguien que no ha puesto su nombre en el chat, lo pone. Libertad. Capacidad y derecho de autodeterminación. Capacidad y derecho de autodeterminación. La palabra seguridad. Condiciones que respetan la vida e integridad al desarrollar una actividad. Condiciones que respetan la vida e integridad al desarrollar una actividad. Tolerancia. Respeto a las acciones, opiniones y pensamientos de otras personas. Respeto a las acciones, opiniones y pensamientos de otras personas. Y la última es dignidad. Respeto que se merece una persona. Respeto que se merece una persona. Miss, disculpe, Sí, ¿qué dijo en libertad? Es que me quedé atrás. Disculpe. libertad. Capacidad y derecho de autodeterminación. Capacidad y derecho de autodeterminación. ¿Alguien más se quedó atrás? ¿No? ¿Ya todos terminaron? Yo eso de dignidad. En la dignidad. Sí, ahí me quedé. Dignidad es respeto que se merece una Ya, me persona. faltó. Respeto que se merece una Ok, persona. gracias. Ajá. Miss, ¿y qué dijo en respeto? Respeto. Atención, consideración. Punto y seguido, considerar la opinión de los demás. Considerar la opinión de los demás.
Muy bien. Ahora sí todo ya. Muy bien. Entonces, como les digo, en un ratito les grabo el video de las demás páginas y se lo subo al portal. No lo voy a subir a YouTube, sino al portal, ¿ok? En seguridad, dice. A ver, seguridad es... No tenga pena. Condiciones que respetan la vida, condiciones que respetan la vida e integridad al desarrollar una actividad. Condiciones que respetan la vida e integridad al desarrollar una actividad. Ya se va a acabar la clase hoy, entonces, como les digo, les subo los videos. ¿Ok? Este de la clase va a YouTube y el otro se los pongo. Ahí lo ven para hacer su tarea.